Sí, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad, ¿no? Para poder dictar esta pequeña charla que tiene una introducción o, digamos, una relación con casos clínicos, ¿no? Voy a plantearles, chicos, cuatro casos clínicos el día de hoy, y vamos a ir desglosando cada caso clínico, ¿no? Desde la parte anatómica, histológica, fisiológica, y vamos a meter un poco de clínica, ¿no? Entonces, me dan un par de minutos, por favor, para proyectar las diapos. Jean-Pierre, ¿podrías intentar dejando de compartirlo, compartiendo de nuevo? Porque ahorita no se aprecia la imagen. Sí, ahorita a ver, voy a tratar de compartir otra vez. Ya, genial. Y también en el chat colocan si la ponencia la compartirán por YouTube. Sí, chicos, vamos a compartir las grabaciones de las ponencias y los links se los estaremos haciendo llegar por el grupo de WhatsApp. Así que atentos por allí. Jean-Pierre, si gustas, puedes pasarme tus diapositivas y yo te ayudo compartiendo. Y con la opción de Zoom puedes dibujar. Ya creo que Ah, se ve la pantalla, ¿no? Bien, entonces, doctores, bueno, mil disculpas por el pequeño error técnico que tenía ahorita. Bueno, nuevamente gracias a la sociedad, ¿no? Por confiar en mi persona. Hoy vamos a tratar, chicos, un tema muy importante, ¿no? Y sobre todo rentable porque es la base, ¿no? Dentro de toda la especialidad de gastroenterología, ¿no? Como sabemos, en los exámenes nacionales viene mucho la parte de básica, ¿no? Sobre todo en este tema. Por eso es que vamos a tratar de reforzarlo y ese reforzamiento va a ser con casos clínicos para darle un enfoque clínico a lo que básicamente es a lo que apuntamos, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a hacer el internado vamos a ver toda la parte clínica, quirúrgica, ¿no? Entonces vamos a entrenarnos hoy con cuatro casos clínicos, ¿no? He tratado de buscar unos casitos por ahí muy interesantes. Entonces, esta charla, ¿no? Esta ponencia va a ser interactiva, si quiero que por favor, si es posible, todos participen, ¿no? Todos aporten lo que tal vez saben por ahí, para tratar de que esto sea dinámico, ¿no? De que sea algo bien bacán. De chicos, entonces, eh, ya me han presentado, mi nombre es Jean-Pierre Panaque, soy alumno del sexto año de Medicina Humana y director de la Academia Prepamedic, ¿no? Acá en Chiclayo. Entonces vamos a empezar con el módulo o el apartado de gastrofisiología. Vamos acá a presentarles el primer caso clínico, ¿sí? Voy a leer el caso clínico y ustedes por el chat, o si es que gustan, pueden prender el micro y ustedes me pueden decir tal vez la respuesta o qué es lo que diagnostican o tal vez qué es lo que le llama la atención de este caso clínico, ¿sí? Entonces, por favor, quiero que todos participen para tratar de hacerlo bien bacán esto, ¿no? A ver, el primer caso clínico es un paciente varón de 24 años de edad
que va a acudir a la consulta externa de gastroenterología procedente de una unidad de medicina familiar. Acude por presentar pérdida ponderal, o sea, pérdida de peso. Presenta disfagia progresiva de presentación retroesternal o subsifoidea, de 6 meses de evolución, o sea, es algo crónico. Con regurgitación ortostática, o sea, la regurgitación es cuando el paciente está de pie y presenta pirosis ocasional. Al realizar un estudio varitado, o sea, una radiografía varitada, se observa ensanchamiento mediastinal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, por favor, quiero que participen, ¿no? Le voy a dar un minuto para que ustedes, nuevamente ustedes le den una leída y me digan cuál sería la clave correcta. Ya, muy bien, por ahí veo que están que ponen la clave C. Muy bien, chicos, si es posible, participemos todos, ¿no? Para tratar de hacerlo esto dinámico. Entonces, estamos viendo que este es un caso clínico, ¿no? De un paciente joven. Pensar en un cáncer, como nos dice la clave C, en un joven es un poco raro, ¿no? Aunque en medicina puede ocurrir de todo, pero en un joven pensar en un cáncer esofágico es un poco raro, ¿no? Entonces, lo primero, chicos, que quiero que capten de este casito clínico es que este caso clínico es de un órgano, ¿no? Del tubo digestivo, que va a ser el esófago. ¿Y por qué nos orientamos a una patología esofágica? Por este dato de acá? El paciente presenta disfagia. Doctores, la disfagia es la dificultad para tragar. Cuando tú tienes dificultad para deglutir, para tragar un alimento, consumir un alimento, a eso se llama disfagia, ¿no? Así como la dificultad para respirar se llama disnea, la dificultad para tragar, para consumir un alimento se llama disfagia. ¿Y eso es por qué? Porque hay un problema en el esófago, ¿no? De aquí le voy a presentar un algoritmo, ¿no? En la cual vamos a clasificar a la disfagia. Si es al inicio, si es al final, si es intermitente, es continuo, eso ya lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, ahorita no vamos a desarrollar el caso clínico, vamos a desarrollar la parte teórica y al final vamos a regresar al caso clínico para tratar de explicarlo ya con los datos que yo les voy a dar, ¿no? Entonces, esta es una patología esofágica, por eso es que hay que revisar la parte anatómica, histológica y fisiológica del esófago. Con respecto a la parte anatómica del esófago, nosotros sabemos que el esófago es un tubo, ¿no? Es un tubo, es un canal muscular hueco. Profe, ¿por qué hueco? Porque va a tener un espacio, ¿no? Va a ser un conducto que en el centro va a tener un espacio, ¿no? Y es un espacio virtual, dice la literatura, que va a medir aproximadamente 25 centímetros. Como nosotros lo podemos ver acá, el esófago va desde la cervical número 6, ¿no? A nivel del cartílago cricoides hasta la T10 más o menos, cuando está perforando a un músculo, profe, que es el diafragma. Entonces, esos son los sin límites anatómicos del esófago. Desde la cervical número 6, profe, hasta la dorsal o hasta la torácica número 10. Vemos que a nivel de la cervical 6, más o menos desde la boca hasta esa parte, ya hay 15 centímetros. Y desde la boca hasta la T10, ¿no? Que es donde acaba el esófago, llega a 40 centímetros. Si nosotros restamos 40 menos 15 centímetros, nos está dando el tamaño, digamos, del esófago, que es de 25 centímetros. Profe, ¿para qué sirve el esófago? El esófago, como es un conducto, como es un tubo, sirve básicamente para el pasaje del bolo alimenticio. Chicos, en el esófago no hay digestión, en el esófago no hay absorción. Simplemente lo que hace el esófago es dejar pasar el bolo alimenticio hasta el estómago, ¿no? Porque obviamente va a comunicar arriba la faringe y abajo el estómago. Entonces, como es un tubo, ¿no? Como el esófago es un tubo, profe, y yo sé que, digamos, me voy a alimentar y ese alimento va a ir por el esófago, cualquier cosa que obstruye el esófago, ¿sí? Cualquier cosita que obstruye el esófago te va a producir la disfagia. Entonces, chicos,
quiero que capten este concepto y que fijen este concepto. Cuando ustedes se presenten o se enfrenten ante una disfagia, es porque estamos hablando de patologías esofágicas. Solo esofágicas, no. ¿Ya? No solo esofágicas, lo más frecuente es patología esofágica, pero puede ser también disfagia alta, ¿no? O cricoesofágica le llaman. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero lo que quiero que capten es que la disfagia, ¿no? Que la dificultad para comer, para tragar, básicamente es por una patología esofágica. Va a tener, anatómicamente va a tener tres estrecheces, ¿no? Tres cerraduras, por así decirlo. Una cerradura arriba, que va a ser el esfínter esofágico inferior, ¿no? Arriba, vamos a ver al esfínter esofágico inferior, o también llamado estrechez cricotiroidea. La segunda estrechez más o menos va a estar a nivel de la aorta y del bronquio izquierdo, ¿no? Como podemos verlo acá, esta es la segunda estrechez, a nivel aórtico bronquial izquierdo. Y la tercera estrechez va a estar abajo, ¿no? A nivel del esfínter esofágico inferior, o también llamado cardio, ¿no? Que es el que va a perforar al diafragma. No se olviden, doctores, que el esófago perfora el diafragma a nivel de T10, ¿no? Y esto lo preguntan mucho, ¿no? El diafragma va a tener digamos, tres huecos, tres hiatos anatómicos. Y estos tres hiatos van a estar en diferentes localizaciones. Uno va a estar a nivel de la T8, otro va a estar a nivel de T10 y el otro va a estar a nivel de la T12. Esto lo preguntan mucho, ¿sí? ¿Quién perfora a nivel de T8, ¿no? ¿Quién perfora a nivel de T10 y a nivel de T12? Y para esto hay una mnemotecnia que es mnemotecnia BEA. Es la mnemotecnia BEA, ¿sí? Esto lo preguntan mucho, así que tengan mucho cuidado, ¿no? Profe, ¿por qué BEA? La B de vena cava inferior. La vena cava inferior perfora a nivel de T8. El esófago, junto a los nervios vagos, lo perforan por T10. Por eso es que el esófago acaba en T10. ¿Se dan cuenta? Y a nivel de T12 lo perfora la aorta, ¿no? La aorta descendente con el conducto torácico. Muy bien. Y el esófago, acá es donde van a iniciar los movimientos peristálticos, doctores. A partir del esófago empiezan estos movimientos, ¿sí? Estas pequeñas contracciones y relajaciones peristálticas. Profe, ¿por qué a nivel del esófago empieza todo eso? Porque a nivel del esófago ya vamos a encontrar estos plexos histológicos, miren, ve, que ustedes lo habrán visto en histología, ¿no? El plexo mientérico, ¿no? De Auerbach, y el otro que es el plexo submucoso de Meissner. Entonces, como ya encontramos estos plexos nerviosos, por eso es que acá ya hay movimientos peristálticos. Profe, ¿en la faringe hay movimientos peristálticos? No, en la boca peor. Ya los movimientos peristálticos, capten bien este dato, es a partir desde el esófago, hacia abajo, obviamente, ¿no? Esófago, estómago, duodeno, intestino, colon, todo eso ya tienen movimientos peristálticos. Muy bien, datitos histológicos por acá, mírame. El tercio superior, y capten bien esto, chicos, el tercio superior del esófago tiene músculo estriado, o sea, profe, músculo voluntario, que te obedecen a ti, ¿no? Tú lo puedes comandar eso, porque es músculo estriado. En cambio, los dos tercios inferiores van a tener músculo liso. O sea, cuando el alimento ya está acá, ya no va a poder regresarse. ¿Por qué? Porque es involuntario. En cambio, si el alimento se queda acá en la faringe, se puede regresar. ¿Por qué? Porque te obedece a ti, porque es músculo estriado, ¿se dan cuenta? Entonces, el tercio superior, capten, este datito, el tercio superior del esófago es músculo estriado, músculo voluntario. En cambio, los dos tercios inferiores es músculo liso, o sea, es un músculo involuntario, que ya no te va a obedecer a ti. Una vez que el alimento ya está acá abajo en los dos tercios inferiores, ya no puede regresarse, ¿no? Tiende hacia abajo. Muy bien, acá están los dos esfínteres que van a tener una función muy importante, sobre todo cuando se habla de reflujo, ¿no? Del reflujo gastroesofágico, eso se verá ahí, ¿no? Un poquito de datos clínicos por acá, ¿no? Y esto lo preguntan mucho. El cáncer, doctores, más frecuente de esófago en el Perú es el carcinoma epidermoide, chicos, ¿ya? Si les preguntan a ustedes, el cáncer, obviamente, ¿no? El tumor maligno de esófago más frecuente en el Perú es el epidermoide, ¿no? Porque está asociado al tabaco, al alcohol. ¿Y dónde se localiza, profe, el epidermoide? En el tercio medio, ¿sí? Acá en el tercio medio, chicos, se localiza el epidermoide, el carcinoma epidermoide, que es el más frecuente de los tumores malignos del esófago. Pero el otro, que es el adenocarcinoma, profe, se está abajo, ¿no? En el tercio inferior.
Sí, chicos, en el tercio inferior encontramos al otro cáncer, ¿no? En segundo puesto, por así decirlo, que es el adenocarcinoma. ¿Ya, chicos? Entonces, el adenocarcinoma está localizado en el tercio inferior, como está acá, ¿no? Localización del adenocarcinoma, tercio inferior o tercio distal. Y la localización del epidermoide lo encontramos en el tercio medio. ¿Ya, chicos? Tercio medio. Muy bien. Con respecto a la parte histológica, vamos a ver de que como todo órgano del tubo digestivo va a tener 4 capas histológicas. Vamos a ver que va a tener una capa mucosa, que es la más interna, ¿no? La que está en contacto con la luz del órgano. Vamos a tener una capa que está por debajo de la mucosa, que es la submucosa, ¿sí? Capa submucosa. Debajo de la submucosa vamos a encontrar la capa muscular y debajo, ¿no? Y la última capita, por así decirlo, es la capa adventicia. Miren, chicos, ahí esta es una diferencia que lo preguntan mucho. Sí, lo voy a marcar porque es pregunta examen, ¿no? ¿Cuál es la capa que no tiene el esófago? La serosa, doctores. El esófago no tiene serosa. Lo que va a tener es adventicia. En cambio, el resto de órganos sí va a tener serosa. Entonces, acá hay una mnemotecnia bien fácil. Todo órgano que esté, doctores, por debajo del diafragma tienen serosa. Todos los órganos gastrointestinales que están por debajo del diafragma tienen serosa. Y todos los órganos que están por encima del diafragma tienen adventicia. Entonces, el esófago lo que más va a tener es adventicia. Pero doctor, yo en anatomía, por anatomía sé que el esófago tiene una parte abdominal, correcto. Ya, esta parte abdominal del esófago es la única que va a tener serosa, pero a lo mucho serán 1 a 2 centímetros, ¿no? Que es lo que mide el esófago abdominal, porque el esófago anatómicamente se divide, ¿no? En un esófago cervical, torácico y abdominal. Todo el esófago es adventicia, ¿no? Excepto el esófago abdominal, porque ya está por debajo del diafragma, que es el único que tiene serosa. En conclusión, para que no se mareen, chicos, si a ustedes les preguntan cuál es la capa que no está en el esófago, es la serosa. En vez de serosa, ¿qué hay? Adventicia. Y un datito de la adventicia, antes de hablar del resto, es que la adventicia es fina, doctores. En comparación con la serosa es un poco más gruesa, más voluminosa, más resistente, en otras palabras. Y en cambio, la adventicia es una capa más fina. Y este te da un dato extra para que ustedes aprendan la clínica. Por eso es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cáncer de esófago, es un cáncer que se disemina rápidamente. Doctores, ¿el esófago se puede perforar rápidamente? Sí. ¿Por qué? Porque va a tener una capa adventicia. Y como es una capa fina, doctores, el esófago se puede perforar, se puede romper, incluso tiene un nombre esa rotura del esófago, ¿no? Les dejo como tarea cómo se llama ese síndrome cuando hay una rotura de esófago. Entonces, ¿por qué ocurre eso, doctores? ¿Cuál es la explicación de eso? Porque el esófago no tiene serosa, sino tiene adventicia. Como es una capa fina, se puede romper con facilidad, ¿no? Como está acá, facilidad de diseminación. Por eso es que el cáncer esofágico, sobre todo el epidermoide, no se olviden este dato, ¿eh? Cáncer más frecuente es el epidermoide, ¿sí? Localizado en el tercio medio. Este cáncer se disemina con mucha rapidez. ¿Ya, chicos? Por tener esa característica de adventicia. Muy bien. ¿Qué datitos hay que saber de la mucosa rápidamente? Que la mucosa tiene un epitelio, que es el epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Esto se diferencia, por ejemplo, del estómago, ¿no? En el estómago, en el intestino, en el colon, es un epitelio columnar, ¿no? Es un epitelio cilíndrico. En cambio, el esófago tiene un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. ¿Cuál es el dato tal vez clínico que ustedes tienen que saber de esto, chicos? Como es un epitelio plano, como son células planas, células pequeñitas, si tú le pones ácido al esófago, el esófago se va a quemar. Es como si tú te pones en la piel ácido, ¿no? Ponte ácido muriático o que te caiga, no sé, una gota de aceite. Obviamente te va a quemar la piel. Así es igual en el esófago, chicos. Por eso es que cuando un paciente tiene reflujo, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, es un pacientito que va a lesionar al esófago. ¿Por qué? Porque el esófago no está adaptado para que resista al ácido. ¿Se dan cuenta? En cambio, el estómago sí, ¿no? Por eso es que en el estómago las células son altas, son gruesas y tienen bastante moco para resistir al ácido estomacal. En cambio, el esófago no. El esófago, el epitelio es pequeño, es plano, poliestratificado, no queratinizado.
Si tú le pones un poco de ácido, el esófago se va a quemar con el tiempo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es un dato que quiero que aprendan. Con respecto a la submucosa, sabemos que ahí encontramos al famoso plexo de Meissner. En la capa muscular encontramos al plexo de Auerbach, ¿no? Responsable de ese peristaltismo normal que hay en todo el tubo digestivo. Y a nivel de la capa muscular vamos a tener, como le dije, hay 3 zonas, ¿no? El tercio superior, profe, que tiene músculo estriado, ¿no, chicos? No se olviden de ese dato, el tercio superior que va a tener músculo estriado. El tercio medio en alguna literatura van a encontrar que es un músculo mixto, o sea, tiene tanto liso como estriado. Pero la parte inferior, ese sí es puro músculo liso, ¿no? Y el músculo liso está formado por 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, ¿no? La típica mnemotecnia Sile. ¿Ya, doctores? Muy bien. Ya hemos visto la parte anatómica, la parte histológica, vamos a entrar a la parte fisiológica. Como yo les dije, ¿no? A nivel del esófago, como ya hay plexos, ¿no? El plexo de Auerbach, el plexo de Meissner, ya empieza a haber movimiento, doctores, ya empieza a haber peristaltismo. Esos movimientos se llaman peristaltismos. Entonces, van a haber básicamente 3 tipos de peristaltismo que ya lo vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver algunas características de los esfínteres. Hay 2 esfínteres en el nivel del esófago. Uno que es el superior y el otro que es el esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el de mayor importancia clínica? El de abajo, ¿no? El inferior. ¿Por qué? Porque cuando este esfínter se malogra, se relaja, todo lo del estómago va a subir y va a causarte el famoso reflujo. Entonces, la importancia es más en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Todo esfínter, ¿no? O toda, digamos, función de un esfínter es básicamente separar compartimientos, ¿no? Porque el esófago no es igual que el estómago y el estómago no es igual que el intestino. Entonces, digamos, ciertos órganos van a estar separados de otros órganos por unas estructuras anatómicas llamados esfínteres. Son zonas de alta presión, ¿no? Un esfínter es algo cerrado, ¿no? Algo que va a estar, digamos, con una tonicidad muy elevada, porque son de alta presión. Muy bien. La importancia de esto, chicos, es que van a tener control nervioso, control neuronal. Por eso es que acá yo te he puesto, ¿no? Quienes van a aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y, profe, quienes van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Las que van a aumentar, por ejemplo, son a la cabeza la acetilcolina. Chicos, la acetilcolina hace que el esófago se contraiga más, la acetilcolina. Y yo sé, profe, por anatomía que la acetilcolina viene del parasimpático, ¿verdad? La acetilcolina, que es un neurotransmisor, ¿no? Que está, digamos, que está viajando con el nervio vago, es parte del parasimpático. La motilina, que es una hormona gastrointestinal, junto a la gastrina, ¿no? Que se forma en el estómago, también aumentan el esfínter esofágico inferior, junto a la sustancia P. Entonces, chicos, yo les pregunto, si estos de acá, estos 4 de acá, aumentan el tono del esfínter, les pregunto, ¿estos de acá harán reflujo o no harán reflujo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Los de aquí, los que he puesto acá en el número 1. Chicos, ¿estos hacen reflujo o no hacen reflujo? No hacen reflujo. Muy bien, doctora, no hacen reflujo, ¿no? Porque como van a aumentar el tono, profe, esto lo van a cerrar, ¿no es verdad? Esto lo van a cerrar, este esfínter se va a cerrar, entonces nunca el estómago va a hacer que su alimento vaya hacia el esófago. Entonces evitan el reflujo, ¿no? Frenan el reflujo. En cambio, doctor, el que está acá, ¿no? Los que van a disminuir el tono, ¿no? Que está con el número 2, estos, profe, más bien van a favorecer el reflujo. Entonces ahí les estoy hablando un poco de la fisiopatología del reflujo, ¿no? El reflujo básicamente es por una incompetencia que hay a nivel del esfínter esofágico inferior. Pero, profe, fisiopatológicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una alteración neurohormonal. Hay una alteración, chicos, neurohormonal. Hay un desbalance neurohormonal. Entonces, estos son los que van a prevalecer cuando hay el reflujo, ¿no? Prevalece el óxido nítrico, ¿no? Ustedes saben, doctores, que el óxido nítrico es un vasodilatador, es un relajante. Al ser un relajante va a abrir el esfínter y al abrir el esfínter lo del estómago va a subir hacia el esófago. ¿Se dan cuenta? Entonces el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? El famoso BIP, péptido intestinal vasoactivo, también va a producir vasodilatación y va a aumentar el calibre, ¿no? Y va a abrir el esfínter esofágico inferior, ¿no?
favoreciendo el reflujo. También el ATP y, doctores, este es un dato importante, ¿no? La famosa progesterona. Doctor, ¿pero qué tiene que ver la progesterona acá, no? Progesterona es de gineco. Doctores, esto explica, sí, y quiero que capten bien este dato, doctores, esto explica por qué las gestantes tienen con mayor frecuencia reflujo, ¿no? Si comparamos a una gestante de una mujer que no está gestando, la que está gestando va a tener más reflujo, muy bien, doctor, más náusea, más vómitos. Ese es, digamos, el por qué una gestante tiene más reflujo, náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque como estamos gestando, como la mujer está gestando, obviamente está produciendo mucha progesterona, ¿no? Por la placenta, y esta progesterona está bajando el tono del esfínter esofágico inferior. Ese es el por qué, esa es la razón, ¿no? No es porque, no sé, por otra causa, no. La razón de por qué una gestante tiene náuseas, vómitos, reflujo, ¿no? Tiene ese típico pirosis, es por esta progesterona, ¿no? Que la progesterona está actuando a nivel de este esfínter y lo está relajando, ¿no? Está bajando el tono y está favoreciendo el reflujo gastroesofágico. Muy bien, por acá un poco más de los factores que aumentan y que disminuyen el tono, ¿no? Por acá quiero que vean esta imagen, ¿no? Que para mí, que a mi parecer es muy didáctica. Miren, doctores, acá está la contracción, miren. ¿Quiénes favorecen la contracción? Ustedes están viendo acá a la acetilcolina y a la sustancia P como los más importantes, pero también no se olviden, tenemos a la gastrina y a la motilina. Y miren abajito, miren, ¿quiénes están relajando? Ahí está, miren, el óxido nítrico, el VIC, ¿no? Que es el péptido intestinal vasoactivo, el ATP, y acá faltaría la progesterona, ¿verdad? Aquí faltaría la progesterona. ¿Ya, doctores? Entonces, no se olviden quiénes contraen el esfínter y quiénes relajan el esfínter, ¿no? Esa es una pregunta clásica en los exámenes de medicina humana, ¿no? Entonces, por acá, como les decía yo, ¿no? Hay tres tipos de peristaltismo: un peristaltismo primario, un peristaltismo secundario y un peristaltismo terciario. Profe, ¿por qué los dos primeros los ha puesto de verde? Porque son fisiológicos. Tanto el peristaltismo primario como el secundario son normales, son fisiológicos, todo el mundo hace este tipo de peristaltismo. En cambio, el peristaltismo terciario, ese sí es patológico. Lo normal es que no hagamos peristaltismo terciario. Yo te voy a explicar. Mira, el peristaltismo primario, chicos, son las ondas propulsoras, como tú estás viendo por acá. Mira, el alimento está bajando, pero para que el alimento baje, acá tiene que contraerse y abajito tiene que relajarse, para que lo empuje, ¿no? Entonces, el peristaltismo primario, que de por sí es el más frecuente, son ondas propulsoras que son bien organizadas y que están desencadenadas por la deglución. Solamente cuando uno consume un alimento, estas ondas se activan. Profe, cuando yo no estoy consumiendo nada, ¿tendré peristaltismo? No. Tu esófago está normal, no está en reposo, por así decirlo. Pero cuando tú ingieres un alimento, una fruta, una verdura, una galleta, no sé, un arroz o algo, se desencadena, ¿no? Por un reflejo, obviamente, se desencadena y el esófago comienza a hacer estos movimientos para que el alimento vaya hacia el estómago. El peristaltismo secundario, doctores, nos dicen acá que son ondas peristálticas, pero mira, ve, no son controladas por la deglución. O sea, una vez que tú ya acabaste de, digamos, de comer, van a quedar pequeños restos a nivel del esófago. Ya, esos restos que han quedado por ahí van a ser, digamos, activados o van a activar a este peristaltismo secundario y va a hacer que ese alimento baje, ¿no? Porque lo ideal es que todo baje, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Cuando uno consume algo, se activa el peristaltismo primario, ¿no? Listo. Acabas tú de comer algo, pero de repente quedan restos por ahí. Esos restos van a hacer que se active el peristaltismo secundario, ¿no? Como está acá, mira, aparece tras la dilatación, ¿no? Como se quedaron impactados pequeñas comidas por acá, pequeños alimentos, esa distensión, ¿no? Esa dilatación activa el peristaltismo secundario y de esa manera hace que el alimento baje hacia el estómago. Eso es lo normal. Entonces, peristaltismo primario es el más frecuente y es el que está desencadenado por la deglución. El secundario es el que aparece, digamos, después de la deglución, ¿no? Y aparece cuando la comida se queda atrapada por ahí. Y lo patológico siempre es el terciario, chicos. El peristaltismo terciario siempre es patológico. Sobre todo aparece en esta patología de acá,
que es el espasmo esofágico difuso. De aquí te voy a explicar, ¿no? De repente ustedes habrán tenido esta sensación, ¿no? A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Después de hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Ibas, estabas obviamente cansado, ¿no? Caliente, ibas y te tomabas una gaseosa helada, pero así, de golpe, y sentías como tu pecho como se reventaba, ¿no? Sentías cómo se abría tu pecho. Entonces, era por un espasmo que les estabas causando al esófago, obviamente por esa bebida helada, ¿no? Entonces, ese es el famoso espasmo esofágico difuso. En este caso, por ejemplo, aparecen ondas peristálticas terciarias. Entonces, como está acá, miren, ve, no son ondas peristálticas como tal, ¿no? Son patológicas, ¿no? Siempre van a ser patológicas, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos visto la parte anatómica, fisiológica, histológica, vamos a ver ya, vamos a darle un toque clínico, ¿no? Digamos, una orientación clínica a esto, para responder el caso clínico, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, miren, chicos, cuando nosotros nos enfrentamos ante una disfagia, que básicamente es la dificultad para tragar, ¿sí? Es la dificultad para comer, en otras palabras, vamos a preguntarnos, chicos, si esta dificultad es al iniciar la deglución o si esta dificultad es después de comer. Profe, yo ni bien consumo un alimento, ya tengo dificultad. Ya, estamos aquí, en la dificultad para iniciar la deglución. A ese tipo de disfagia, chicos, se llama la orofaringia. También le llaman disfagia alta, ese es el otro nombre. Disfagia orofaringia o también llamada disfagia alta, porque estamos a nivel de laringe y faringe, ¿no? Entonces estamos arriba. Entonces es la disfagia alta. Y profe, ¿por qué ocurre esto? Chicos, esto básicamente se deben a trastornos. Como tú recordarás, ¿no? Lo hemos visto acá hace rato, la parte superior, doctores, del esófago es músculo esquelético, profe. Es músculo voluntario. Obviamente va a tener una inervación, ¿no? Entonces, como tiene una inervación, para que haya disfagia, profe, porque esos músculos ya no van a funcionar, van a estar paralizados. Entonces, la disfagia orofaringia o también llamada alta aparecen en procesos neuromusculares. ¿Ya? Ese es el dato que quiero que capten. Cuando uno tiene disfagia al iniciar la deglución, de cajón piensa en patologías neuromusculares. Por ejemplo, o patologías neurovasculares. Un paciente, por ejemplo, con ACV, un paciente, por ejemplo, con Parkinson. Son pacientes que hacen reflujo alto, ¿no? Perdón, disfagia alta, ¿no? O disfagia orofaringia. Entonces, no se olviden, cuando ustedes se enfrenten ante un caso clínico y vean que el paciente tiene dificultad al iniciar la deglución, pregunten si están o no frente a una patología neuromuscular, ¿no? Descarten ACV, descarten Parkinson, descarten por ahí una demencia. ¿Ya, doctores? Muy bien. Lo más frecuente es lo de acá, ¿no? Disfagia después de comer, ¿no? O sea, tú comes y después de un par de segundos sientes que se queda atascado. Ya, esa es una disfagia esofágica, que es lo más frecuente. Cuando ustedes se enfrentan ante una disfagia esofágica, van a tener dos posibilidades, o tienen que preguntarse dos cositas. Si es solamente a sólidos o si es para sólidos y líquidos. Si es solamente para los parasólidos, ese es un proceso, profe, ese es un problema mecánico. O sea, hay algo, miren chicos, hay algo dentro del esófago que está, digamos, incapacitando el paso del alimento. Es algo mecánico. Profe, ¿puede ser un cáncer? Sí. Entonces, cuando tú en un caso clínico veas paciente que presenta disfagia solo para sólidos, perfecto. Profe, ese es un problema mecánico. En cambio, cuando en un caso clínico veas paciente con disfagia, ¿no? Que tiene dificultad para tragar sólidos, por ejemplo, no puede consumir arroz, que es algo sólido, no puede consumir, no sé, una fruta, que es algo sólido, pero profe, también tengo disfagia para líquidos. Tomo agua y siento que se atasca ya. Cuando tú tienes dificultad para tragar sólidos y líquidos, doctores, están frente a patologías motoras. Capten bien ese dato, ¿eh? Tienen que descartar patologías motoras. Entonces, como conclusión, chicos, cuando solo tienen disfagia a sólidos, algo mecánico. Cuando tienen disfagia a sólidos y líquidos, patología motora. Vamos acá a lo mecánico. En ambos, esto se va a dividir en intermitentes y progresivos. Profe, ¿qué es intermitente, qué es progresivo?
Intermitente es que con una comida te da disfagia y después de comer, digamos, después consumes otra comida y ya no te da disfagia. Luego te da disfagia, luego no te da. Entonces, profe, es algo intermitente, no es algo que va y viene, más o menos. Cuando tú tienes un problema mecánico, pero la disfagia es intermitente, tienes que descartar esto, el famoso anillo del esfínter esofágico inferior, ¿no? O anillo de Chasky, por ahí lo habrán escuchado, ¿no? Que es un anillo básicamente a nivel de la línea Z, ¿no? Es un anillo básicamente, profe, a nivel de la línea Z. ¿Dónde encontramos esta línea Z? Lo encontramos en la unión escamocolumnar a nivel del cardias, por ejemplo, ¿no? Son anillos, son pequeñas válvulas, por así decirlo, que van a obstruir el paso del alimento. Entonces, pero es algo intermitente, ¿sí? Es una disfagia intermitente. Y la otra es la mecánica progresiva, o sea que con el tiempo, ¿no? Poco a poco el paciente documenta de que poco a poco ha ido teniendo dificultad para sólido, ¿no? Ahora, cuando estamos frente a una disfagia progresiva, tenemos que preguntarnos si el paciente perdió peso o no. Eso es para mí lo más importante. Porque si el paciente te dice, doctor, en un par de meses he perdido, no sé, 8 o 10 kilos, perfecto, ese es un carcinoma. Mucho mejor si es un paciente de la tercera edad, ¿no? Paciente 50 años, 60 años, que tiene disfagia solo para sólidos, ¿sí? Y que ha perdido peso. Lo primero que yo pienso es en un cáncer, ¿no? Lo más frecuente, chicos, ¿cuál es el cáncer más frecuente de esófago? Epidermoide. No, eso es. Epidermoide. Muy bien, doctor, ¿no? El famoso epidermoide. Entonces, es lo que voy a pensar, ¿no? Entonces, el peso es muy importante acá, ¿no? Cuando estamos frente a una disfagia progresiva. Si pierde peso y más de 50 años, carcinoma. En cambio, si no pierde peso, pero este es el dato, viene con bastante pirosis, piensa en una estenosis péptica, o sea, profe, que el esófago sea cerrado, sea estenosado, y obviamente no va a dejar pasar a alimentos sólidos. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso es la parte mecánica. Vamos al otro extremo, que es la parte motora. Entonces, no se olviden, ¿ah? Cuando tengo dificultad para sólidos y líquidos, piensa en patología motora. O sea, hay algo en el esófago, ¿no? Que está dificultando el pase. Y básicamente es por patologías motoras, o sea, patologías de lo que es el aparato neuromuscular. Igual, vamos a dividirlo en intermitente, ¿no? Cuando va y viene, y algo progresivo, ¿no? Con el tiempo. Si yo tengo una disfagia esofágica motora intermitente, que venga con esto, ¿no? Esto es lo típico, el famoso dolor torácico. Pienso en un espasmo, te voy a dar el ejemplo, ¿no? Como yo te decía, uno se va a una pichanga, ¿no? Acaba el partido, y luego se toma una gaseosa bien helada, pero de golpe, de golpe. Vas a sentir cómo el esófago te va a quemar, te va a arder, vas a sentir un dolor en el pecho. Bueno, a mí me ha pasado varias veces, no sé si a ustedes, pero ese es el famoso espasmo esofágico difuso. Obviamente es algo temporal, ¿no? Pero, que cuando uno lo hace, bueno, el ejemplo que les pongo, obviamente no es algo patológico, pero si esto ocurre con el tiempo, piensen en un espasmo esofágico difuso. Entonces, el dato más importante, chicos, como está ahí según el algoritmo, es el dolor. El paciente va a tener mucho dolor torácico, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿eh? Es una disfagia motora intermitente. Si en un caso clínico ves paciente con disfagia motora intermitente, más dolor torácico, descarta un espasmo esofágico difuso. Y vamos a ver que en la radiografía vamos a ver una imagen típica en la siguiente lámina, ¿ya? En cambio, cuando tenemos una disfagia motora progresiva, igualito, ¿no? Profe, si perdió peso y viene con regurgitación, piensen en acalasia, que es lo más frecuente y lo más preguntado. En la siguiente lámina vamos a estudiar mucho acalasia. En cambio, cuando viene con bastante pirosis, piensen en una esclerodermia, ¿no? Y vamos a tener que sacar, obviamente, radiografías para ver cómo está el esófago. Vamos a ver lo rígido en la esclerodermia, ¿no? Porque está asociado al fenómeno de Raynaud, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en reumatología. ¿Ya, chicos? Entonces, este algoritmo es muy importante que todos lo sepamos, ¿sí? Pregunten si hay dificultad para tragar. Después pregunten cuándo se presenta, al inicio o después de la deglución. Una vez que ustedes ya clasifican, pregunten, ¿es para sólidos o para sólidos y líquidos? Y luego lo clasifican en intermitente y progresivo, ¿no? Y luego aplican este algoritmo, ¿ya, chicos? Y acá les dejo este pequeño
cuadro resumen, ¿no? Para ver los trastornos motores del esófago. Profe, ¿por qué motores? Porque presentas disfagia tanto para sólidos y líquidos, no se olviden de ese dato, ¿sí? Motor porque es disfagia tanto para sólidos como para líquidos. Rápidamente vamos a ver acá los tres más importantes. La acalasia sin duda es el más frecuente. No el más frecuente, sino que es el más preguntado. Acalasia básicamente significa incapacidad para relajarse. O sea, profe, el esfínter esofágico inferior, este de acá, profe, va a estar hipertónico, como lo vamos a ver acá, mira. La presión del esfínter, ¿cómo va a estar? Hipertónico. Por eso es que no va a dejar pasar alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la acalasia es la incapacidad para relajarse. Como no va a poder relajarse el esfínter, va a estar muy hipertrofiado y va con pérdida de peso. Si tú ves una disfagia motora que va con pérdida de peso, marca acalasia, ¿ya? Y la pérdida de peso obviamente se produce al final, ¿no? Es como que la última parte de toda la cronología clínica. ¿Cómo va a estar el esfínter? Mira, el esfínter esofágico inferior va a tener una relajación incompleta. Este es el dato más importante. Va a haber una relajación incompleta. Como la relajación va a faltar, lo que va a sobrar es contracción. Por eso es que el esfínter va a estar hipertónico, va a estar muy contraído. Así lo vamos a ver en una radiografía varitada. Así vamos a ver típicamente la acalasia, ¿no? Vamos a ver que el cuerpo del esófago va a estar muy dilatado. En cambio, el esfínter, esto de acá, que es el esfínter esofágico inferior, va a estar pequeñito, mira, porque va a estar muy contraído, va a estar hipertónico, como está acá, mira, va a faltar la relajación y lo que va a sobrar obviamente es la contracción, va a estar muy hipertónico. En cambio, el cuerpo va a estar dilatado, ¿ya? El cuerpo va a estar dilatado. Con respecto al cuerpo, como está acá, mira, el cuerpo esofágico normalmente va a tener contracciones de baja amplitud. Por eso es que va a estar dilatado, ¿sí? Porque eso va a ser de baja amplitud, sobre todo en la acalasia tipo 1 o acalasia clásica. ¿Cómo es la disfagia? Ya les dije, ¿no? La disfagia es obviamente acá motora y es progresiva y está asociado a pérdida de peso. El gol estándar para cualquier trastorno motor del esófago es siempre la manometría, ¿no? El nombre te está diciendo, no, manometría. Mano viene de presión. Entonces vamos a medir cómo está la presión en el esfínter esofágico inferior. Entonces, este es el gol estándar, ¿no? Creo que fue una pregunta del pasito. El gol estándar para la acalasia no es la radiografía, no es la endoscopía, no es la tomografía, es la manometría. ¿Ya, chicos? Es la manometría. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Una hipertonía del esfínter esofágico inferior y vamos a ver una mala relajación, ¿no? Como va a haber una mala relajación, lo que va a predominar es la contracción, por eso es que vemos hipertonía del esfínter. Y en la imagen, doctores, ¿cuál es la imagen típica de la acalasia? Este es el dato del caso clínico, ¿no? Vamos a ver un ensanchamiento mediastinal, dato que lo ponemos en el caso clínico. Y la imagen típica en pico de pájaro, ¿no? Esta imagen creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Imagen en pico de pájaro, en punta de lápiz también le llaman. Esta es una imagen típica, doctores, de una acalasia. La acalasia más frecuente, no se olviden, es la acalasia clásica. Ya la acalasia tipo 1, o también llamada clásica, es la más frecuente. Típicamente encontramos esta imagen en pico de pájaro, si lo preguntan mucho, así que tengan cuidado, ¿ya? El otro trastorno es el esfínter, el espasmo esofágico difuso. Este de acá, ¿no? El EED significa espasmo esofágico difuso. Se presenta a los 40 años y este es el dato cardinal. Sí o sí en el caso clínico tienen que ponerte dolor torácico. Como yo les decía, ¿no? Cuando uno acaba de jugar algo y se toma una bebida muy helada, te va a doler el pecho, ¿no? Entonces, el síntoma cardinal, por así decirlo acá, es el dolor en el tórax. El esfínter esofágico inferior va a tener relajaciones normales y la presión acá también va a estar alta, o sea, va a tener una hipertonía. ¿Sí? Acá también va a haber una hipertonía. Entonces, los únicos que van con hipertonía del esfínter esofágico inferior son la acalasia y el espasmo esofágico difuso. En cambio, la esclerodermia, chicos, que dice acá, disminuida. La esclerodermia, en cambio, va con hipotonía. Hipotonía. Les pregunto, quiero que pensemos un poquito, doctores. En la esclerodermia, profe, el esfínter está hipotónico. Les pregunto,
¿Hay riesgo de que el paciente haga reflujo, sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? De los tres, en otras palabras, ¿cuál es el que tiene más riesgo de reflujo? Sí, sí, hay riesgo. Muy bien, doctora, ¿no? Sí va a tener riesgo, profe. Simplemente lógica, ¿no? Porque en la esclerodermia está hipotónico el esfínter. Profe, en otras palabras, está abierto, ¿no? Está hipotónico, está débil, está relajado. Entonces, todo lo del estómago va a subir al esófago. Por eso es que el esclerodermia es el que tiene más riesgo de hacer reflujo. Entonces, si en un caso clínico ves paciente con pirosis, con regurgitación, que viene con fenómeno Raynaud positivo, ¿no? Por ejemplo, y en la radiografía encontramos un esófago rígido. Lo primero que vamos a pensar es en un esclerodermia. ¿Ya, chicos? No se olviden, es el único que va con un esfínter hipotónico, ¿no? Esa también ha sido pregunta examen, ¿ya? Es el que va con un esfínter hipotónico. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una marcada atrofia de todo el músculo liso, ¿no? Se presentan a los 50 años y la relajación también es normal con la deglución. Seguimos con el espasmo esofágico difuso entonces. Es alto, ¿no? Es hipertónico al igual que la calasia. En el cuerpo vamos a encontrar contracciones repetitivas de gran amplitud. Como son contracciones de gran amplitud, miren cómo va a ser la imagen típica. Esófago en sacacorcho, ¿no? También creo que ha sido una pregunta de su pasito. El esófago en sacacorchos es típico del espasmo esofágico difuso. Como ustedes pueden ver, doctores, aquí en la imagen, vamos a ver acá contracciones recontra fuertes, ¿no? De gran amplitud, de gran magnitud para que se produzcan esto, ¿no? Imagínate tener este esófago, ¿no? Por acá dilatado, por acá estrecho, dilatado, estrecho, o sea, como un sacacorcho, ¿no? Imagínense el dolor que va a tener este paciente, ¿no? Entonces, el esófago en sacacorcho, ya ha sido pregunta de varios exámenes, es típico del espasmo esofágico difuso. Y la disfagia acá es intermitente. Ya, doctores, ese es el dato. En cambio, en la calasia es progresiva y en la esclerodermia también es progresiva. En el gol estándar, obviamente acá igual es la manometría. Y un datito que ya ha sido pregunta examen es que el espasmo esofágico difuso se puede complicar con el tiempo con una calasia tipo 3. Ya se puede complicar con una calasia tipo 3. Y la imagen típica es el famoso esófago en sacacorcho. Y de la esclerodermia sabemos que se presenta a los 50 años, la relajación es normal, y el dato acá es la hipotonía que hay, ¿no? El esfínter va a estar hipotónico, la presión va a estar baja. Por lo tanto, la amplitud va a ser baja, todo va a ser bajo acá, ¿no? La disfagia es continua, progresiva. El gol estándar igual es la manometría, para los tres es la manometría. Vamos a ver cómo está acá, ¿no? Una hipotonía del esfínter y vamos a ver una relajación buena, o sea, la relajación no va a estar comprometida. Y la imagen típica acá es un esófago rígido, ¿sí? Vamos a ver acá un esófago rígido. ¿De chicos? Típico de la esclerodermia. Entonces ya hemos repasado el caso clínico. Entonces vamos a volver al caso clínico y lo vamos a desarrollar rápido. Entonces, no dice acá la clave numeral, ¿no? Letra A, perdón. No dice, el paciente padece enfermedad por reflujo, por, por el dato de disfagia, reflujo se descarta, ¿no? No vemos pirosis, no hay regurgitación, no nos dan factores de riesgo, entonces descartamos que sea un reflujo. Por acá la clave número B, la clave letra B, perdón, dice, el paciente tiene un esófago de Barrett, no nos dan datos para esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett, como sabemos, es una metaplasia que se presentan en adultos, ¿no? A partir de los 40 años, este es un paciente joven, 24 años, y viene con disfagia. Entonces, pensar en un esófago de Barrett es un poco complicado, ¿no? Es un poco difícil pensar en eso. Por acá la D, nos dice, el paciente tiene estenosis maligna por un cáncer. Como le digo, ¿no? Pensar en un cáncer a los 24 años es un poco raro, ¿no? Entonces, descartaría un cáncer, ¿no? Y la clave C, ¿no? Que es la correcta, nos dicen, ¿no? ¿El cuadro clínico del paciente es compatible con un trastorno motor? Claro que sí, ¿no? Chicos, de los trastornos motores que hemos visto, ¿cuál sería el diagnóstico final aquí? Miren, por la disfagia progresiva, ¿qué más nos dicen por acá? De 6 meses de evolución. Viene con ensanchamiento, miren, ensanchamiento mediastinal. Esto tal vez te marca el diagnóstico, ¿no? Muy bien, doctor. Sería una calasia, ¿no? El diagnóstico final del paciente
sería una acalasia, ¿no? Sospechamos de una acalasia, quedaría hacer una manometría para ya confirmarlo y luego tratarlo, ¿no? La acalasia tiene un tratamiento médico y si no responde al tratamiento médico con calcio antagonista, toxina botulínica y muchos más fármacos, lo último ya sería una miotomía de Heller, ¿no? Que es el tratamiento quirúrgico de elección en estos pacientes. Entonces hemos visto el primer caso clínico, ¿no? Espero les haya parecido interesante. Vamos al segundo caso clínico, chicos. Por favor, quiero que participen y que comenten la clave que ustedes creen, ¿no? Es un paciente joven, 17 años de edad, residente del estado de Morelos, consume alimentos en la calle, un dato importante, inicia su padecimiento con anorexia, o sea, falta de apetito, fatiga y fiebre. Presenta también diarreas, artralgias, dolor abdominal y vómitos. A la semana se asocia a ictericia ascendente. Tiene coluria, acolia y prurito, ¿no? En la exploración física se encuentra con una ictericia de mucosas y tegumentos y presenta una urticaria diseminada, ¿no? Le salen ronchas en todo su cuerpo. Presenta hepatomegalia, que es dolorosa a la palpación. Vamos a ver que las transaminasas están muy elevadas, la fosfatasa alcalina está elevada también, y nos preguntan cuál es el diagnóstico. A ver, chicos, ¿cuál sería su diagnóstico para ustedes? Por aquí ponen la letra A. Ya, muy bien. Para ustedes, ¿cuál creerían que sería el diagnóstico? Por acá ponen la B ya. Ya, ALT, doctora, son transaminasas, ¿no? La ALT es la alanina transaminasa y la AST la aspartato transaminasa. Son enzimas hepáticas. La FA es la fosfatasa alcalina, ¿no? Por acá ponen la B también. Ya, muy bien. Ese es el caso número 2, ¿sí? Quiero que vean bien el caso, porque ahorita le voy a poner el siguiente caso para luego ya entrar al tema de hepatitis, ¿no? Que es a lo que se refieren los casos. Entonces, por acá pone acá la doctora, me parece que es hepatitis B, ya, muy bien. Le voy a poner el caso ahora número 3, ¿sí? Dice que es una mujer de 47 años de edad con antecedentes de aborto a los 23 años de edad. Requirió transfusiones de 3 unidades de concentraciones eritrocitarias. Tiene una pareja sexual, niega alcoholismo, tabaquismo, tatuajes y acupuntura. También niega antecedentes de hepatitis o cuadro de ictericia, ¿no? Por requerir de colicistectomía, o sea, la han programado para que le saquen la vesícula, en los estudios preoperatorios o prequirúrgicos se encuentra con una fosfatasa alcalina de 98, la ALT de 135, la AST de 76, la GGT de la gamma glutamil transferasa de 89 y las bilirrubinas total encontramos en 0.98. Por sus antecedentes, nos dice la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la hepatitis más probable? Y la segunda sería, ¿qué estudio se solicitaría para dirigir el diagnóstico? A ver, ¿qué marcarían en ese caso clínico? Bien, por acá ponen la B, C y D. Ya, muy bien. La C ponen por acá. Por acá la doctora pone la C también. Bien, entonces les he puesto estos casos, dos casitos clínicos que le he buscado por ahí en una literatura.
que es de uno de los temas tal vez más rentables, ¿no? Dentro de gastro, hepatitis siempre preguntan, ¿no? Sobre todo serología y diagnóstico diferencial siempre preguntan, ¿no? Entonces, para estas dos preguntitas de estos, perdón, para estos dos casos clínicos que les he puesto, les he traído una tabla resumen, ¿no? En donde están probablemente todas las preguntas que vienen, ¿no? Entonces, ahí les presento, chicos, un cuadro resumen y de aquí van a salir las preguntas que están en los casos clínicos. Entonces, básicamente, los más estudiados son 5 tipos de hepatitis. No hay uno extra que es el G, pero que no se estudia, nunca han preguntado y nunca preguntarán. Lo más preguntados sin duda son estos 5 de acá, ¿no? La hepatitis A, la B, la C, la D y la E. Vamos a dar datos claves, mírenme, doctores. Primera pregunta de examen. ¿Cuál es la única hepatitis viral que es ADN? Esa es la pregunta que siempre viene, ¿no? Es la hepatitis tipo B. Es la única que es ADN. ¿Y pertenece a qué familia? Hepagnavirus, ¿no? Con el nombre sale, incluso ahí lo he puesto en mayúsculas, para que relacionen ADN con ADN. La hepatitis A es un ARN, ¿no? De la familia picornavirus. La hepatitis C es un flavivirus, al igual que la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Y es también un ARN positivo. El resto es ARN, ojo, ¿eh? El único ADN es la hepatitis B, el resto es ARN. La hepatitis D es un delta virus, pero esta es la excepción, es un ARN negativo, porque el resto, chicos, son ARN positivo, ¿sí? Todos son ARN positivo. El único ARN negativo es la hepatitis D y el único que es ADN es la hepatitis B, ¿no? Eso tiene que estar claro. Y la hepatitis C es un calicivirus. Muy bien. Fuente de virus. ¿Ah? Esta epidemiología preguntan mucho, chicos. Miren, tanto así me acuerdo yo, las vocales, tanto la hepatitis A como la hepatitis C, profe, se transmiten por las heces. Por eso es que la transmisión es fecal oral, doctores. Transmisión fecal oral. Entonces, ¿cómo te lo van a documentar en un caso clínico? Paciente que después de comer, no sé, va al baño, obviamente no tiene una buena higiene y luego va y consume un alimento o agarra un alimento y se lo lleva a la boca. O un pacientito, un niño, adolescente que va, no sé, a un supermercado, no, obviamente no se lava la mano, ¿no? Mete las manos obviamente en la comida y se contamina. Entonces, así te van a contar, chicos, un caso clínico. Entonces, desde que ya te dan esta epidemiología, ¿no? De transmisión fecal oral, piensa en dos hepatitis, o es el A o es el E. Profe, ¿cuál es la diferencia? Que la hepatitis A, chicos, capten bien, ¿ah? La hepatitis A solo se presenta en niños, digamos, para datos de examen, ¿no? Para fines académicos, por así decirlo, ¿no? Porque se han visto casos que los adultos también podemos presentar hepatitis A. Entonces, pero para fines de exámenes, ¿no? Niños, cuando tú veas en un caso clínico niño, piensa en una hepatitis A. En cambio, cuando en un caso clínico te pongan adolescente, ¿no? Adolescente, piensa en una hepatitis C. Adolescente que fue a consumir alimentos y no tuvo una buena higiene, listo. Hepatitis C, por ejemplo. La otra, gestantes, esta fue una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la hepatitis más frecuente en las gestantes? La E de embarazo, para que nunca se olviden. Hepatitis C con E de embarazo. Es la hepatitis que más se presenta en las gestantes. Muy bien. Seguimos acá en fuente de virus. Entonces, la A y la E se transmiten por heces. En cambio, la B, la C y la D, que son consonantes, ¿verdad? Se transmiten, profe, por fluidos, mírenme, fluidos corporales. Puede ser sangre, vía sexual, etc. ¿no? Entonces, por fluidos. Las consonantes por fluidos y las vocales por heces. Transmisión. De la B, la más importante que es la sexual, ¿no? Y esto ya está documentado, ya está estudiado, hay varios artículos que dicen, ¿no? Que cuando digamos, una persona tiene relaciones sexuales con otra persona sin tener una protección, lo más frecuente, digamos, o dentro de los virus, el virus que más digamos, puede contagiarse es la hepatitis B. Muchos piensan que es el VIH, ¿no? Según estudios se dice que cuando uno tiene relaciones con una persona desconocida, el riesgo de que tú te infectes de VIH es 0.01 y el riesgo que tú te infectes de hepatitis B es del 1%. Obviamente, como ustedes se podrán dar cuenta, el mayor porcentaje está en la hepatitis B, ¿no? Entonces,
la mayor transmisión de la hepatitis B es vía sexual. En cambio, la mayor transmisión de la hepatitis C, profe, es la politransfusión. Paciente que va al hospital y le ponen sus paquetes globulares, ¿no? Les transfieren sangre, les transfieren glóbulos rojos, plaquetas, yo sé qué, ¿no? Entonces, cuando en un caso clínico vean pacientes politransfundidos, lo primero que van a pensar en hepatitis C. Y con eso sale el caso clínico de acá, ¿no? El de acá. Entonces, mujer, 47 años, y de por acá, ¿no? Requirió transfusiones. Este datito es muy importante. Con el simple hecho de que digan transfusiones, de cajón, doctores tienen que pensar en una hepatitis C. ¿Ya, chicos? Si ustedes siguen leyendo por acá, ¿no? Ha tenido pareja sexual, ¿no? Niega alcoholismo, niega todo. Entonces, el dato epidemiológico en hepatitis es muy importante. Y acá, ¿no? Si regresamos a este caso clínico, no dice, ¿no? Es un adolescente, profe, ya no es un niño, ¿no? Los niños son hasta los 12 años de edad. Después de los 12 años ya es adolescente. No dicen que este es un paciente adolescente y este es el dato, ¿no? Consume alimentos, ¿sí? Consume alimentos en la calle. Este es el dato epidemiológico muy importante. Entonces, acá no se están diciendo nada de sexual, nada de fluidos, nada de transfusiones. Entonces, si es consumo de alimentos en calle, vas a pensar, o es una hepatitis A o es una hepatitis C. Hepatitis A, profe, en el niño, lo descartas. ¿Se dan cuenta? Y otro dato acá es, profe, la urticaria, que ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, creo que acá hay una pregunta. Acá en el caso número 2, la clave correcta, chicos, es la hepatitis C, ¿no? Por el dato epidemiológico que le digo, ¿no? Una porque está consumiendo alimentos en la calle, un dato epidemiológico, y otra por la urticaria que ya les voy a comentar a continuación, ¿no? Entonces, por acá seguimos con la hepatitis A, ¿no? El periodo de incubación es de 14 a 45, perdón, de 15 a 45 días. El comienzo es agudo, al igual que la hepatitis C. La hepatitis A y la hepatitis C se asemejan mucho, chicos, ¿no? Tienen mucha relación, casi son similares, como ustedes podrán darse cuenta. Y este es el dato, mírenme. ¿Cuál es la única hepatitis, doctores, que se asocia a urticaria? La hepatitis C. Otro datito por ahí para que apunten. ¿Cuál es la hepatitis que se asocia a la PAN? Profe, ¿qué es PAN? Panarteritis nodosa. Fue también otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la hepatitis que se asocia a la PAN? Panarteritis nodosas, hepatitis B. Otra pregunta. ¿Cuál es la hepatitis que se asocia a las crioglobulinemias? Crioglobulinemias. Ese es, profe, la hepatitis C. Y la pregunta que estamos viendo en el caso clínico, ¿cuál es la hepatitis que se asocia a urticaria? Esa es la hepatitis C. ¿Ya, chicos? Entonces, por los 3 datos epidemiológicos los sacan, ¿no? Por las S, porque está consumiendo el joven, porque es un adolescente, porque está consumiendo en la calle, transmisión fecal oral, y porque se asocia a la urticaria. Entonces, la clave acá para el caso clínico era hepatitis C, ¿ya? Entonces, para ya cerrar con este caso clínico, miren, adolescente que consume alimentos en la calle y presenta una urticaria diseminada. Clave correcta, hepatitis C. Chicos, hepatitis C. Es también la hepatitis de la gestante, no se olviden, ¿ya? Y este casito clínico que vamos a hacer primero este esquema para luego desarrollar, ¿no? Entonces, seguimos por acá, miren, la hepatitis C es típica del niño, no hace hepatitis fulminante, que es una hepatitis severa, y el tratamiento es sintomático, ¿no? En los niños a lo mucho se da su paracetamol, ¿ya? La hepatitis B, no se olviden que es el único ADN, mayor transmisión vía sexual, pero también se transmite vía vertical, o sea, la mamá le puede pasar al niño a través de la placenta o a través del canal del parto el virus de la hepatitis B, ¿ya? Ahí está su periodo de incubación, el comienzo es gradual, progresivo, típica de los jóvenes, adolescentes y típico del lactante. La única hepatitis que aparece en el lactante es la tipo B, ¿ya? La tipo B. Y esta fue otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la hepatitis que presenta el famoso vidrio esmerilado? Creo que fue pregunta también de su pasito. La única hepatitis que produce, ¿no?, en la anatomopatología el vidrio esmerilado es la hepatitis B. La cronicidad es una cruz. El que más cronifica es la C, ¿no? Hepatitis C con C de cronicidad, para que nunca se olviden, es el que más cronifica, ¿ya? La B también cronifica, pero el que más cronifica aquí es el recién nacido.
¿sí? Es el que más cronifica. Hepatitis fulminante, que es rara, la que más hepatitis fulminante produce es la D, ¿ya chicos? Y para que haya D es porque ha habido primero la B. Entonces no se olviden de esos datos. Para que un paciente me haga hepatitis D, primero tiene que haber hepatitis B. Muy bien. El portador acá sí es el más frecuente, es el que más portador hace, por eso es que cuidado, ¿ah? Porque como se transmite por vía sexual, puede pasarte el virus. Por eso es que es el que hace más portadores. El cáncer hepático acá es no tan frecuente y el tratamiento es dar interferón alfa o interferón pegilado más tenofovir o entecavir. Con respecto a la hepatitis C, no se olviden que el dato acá es politransfusiones. Si tú en un caso clínico es politransfundidos, marca hepatitis C. ¿Ya? También es vía sexual, pero en segundo puesto, miren. La clínica también es gradual, típica de jóvenes, adultos, y este es el dato anatomopatológico. Va a haber una degeneración grasa. Hepatitis fulminante es rara, portador es raro, y es el que más cáncer gástrico hace. Profe, ¿por qué es el que más cáncer gástrico hace? Perdón, cáncer hepático hace, porque es el que más cronifica, es el que más cirrosis y más hepatocarcinoma te va a producir. ¿Ya? El tratamiento acá es interferón más ribavirina, ese es el tratamiento de elección. Interferón pegilado más ribavirina. Para que haya hepatitis D, no se olviden, primero tiene que haber hepatitis B, ¿ya? Es un delta virus, también se produce por fluidos, vía sexual parenteral, es gradual, típica de los adultos, ¿no? Y este es el dato, ¿no? Es el que más hepatitis fulminante hace, ¿ya? Y la hepatitis C, como les decía hace rato, ¿no? Típica del adolescente, perdón, típica del gestante, se transmite también vía fecal oral y este es el dato, ¿no? Asociado a urticaria, ya es la hepatitis que está asociada a la urticaria. Entonces, con eso ya podemos sacar este caso clínico. Por acá, miren, era una paciente de 47 años que recibía transfusiones y que tenía su pareja sexual, ¿no? Obviamente activo, ¿no? Entonces, seguir leyendo ya era un poco perezoso porque con esto nada más lo sacaba, ¿no? Con este datito de politransfusiones, de frente tenías que pensar en una hepatitis C. Y para que ya lo confirmes esto, ¿qué tenías que pedir? Anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Entonces, la clave correcta, muy bien acá, doctores, era la C. Y acá la clave correcta, chicos, era la D. ¿Ya? Entonces, ahí van 3 casos clínicos. Espero estén siendo interesantes los casos. Y le vamos a presentar, doctores, el último caso clínico como ya para despedir esta charla, ¿no? Entonces, quiero, por favor, que participen todos. Es un casito muy interesante. Y ahí les presento. Caso clínico número 4. Es una mujer, 65 años de edad. Refiere que hace 4 meses inició con distensión abdominal de predominio postprandial, tardío. O sea, después de comer, a la paciente se le hinchaba el abdomen, acompañado de flatulencias y evacuaciones disminuidas de consistencia, fétidas, o sea, olían feo, espumosas con presencia de restos de alimentos y grasa. Al interrogatorio dirigió pérdida de peso, ¿no? De 8 kilos en los últimos 6 meses. La biometría hemática fue de hemoglobina 10.6, estaba anémica la paciente, leucocitosis 4.3 o 4.300, está en el límite inferior, plaquetas están normales, ¿no? 257.000. El coprológico y el coproparasitológico salen negativos, o sea, no hay parásitos en las heces. La panendoscopía arrojó una duodenitis crónica con aplanamiento de las válvulas conniventes. Y la biopsia de duodeno nos dio como resultado una atrofia subtotal de las vellosidades, ¿no? Obviamente duodenales. Los carotenos que se le realizó al paciente fueron de 37 miligramos de cilitro y la decilosa fue de 2 gramos a las 5 horas. ¿Cuál sería la afirmación correcta?
Ya, muy bien. Por acá ponen la B, la B, la B, todos marcan la B. Perfecto. Es un casito interesante, ¿no? Porque ya es una paciente ya adulta mayor, que venga con pérdida de peso, primero que pensaría es un cáncer, ¿no? Pero este caso clínico ya nos orienta a algo más, ¿no? Entonces, bien, veo que aquí la mayoría ha marcado la B. Perfecto, vamos a desarrollar la parte anátomo-fisiológica con un poco de clínica para luego ya llegar al diagnóstico final, chicos. Mírenme, este es un casito en la cual vemos, ¿no? Miren que hay distensión abdominal, vemos que hay flatulencias, vemos que las heces tienen presencias de restos de alimentos. Chicos, esa es la famosa lientería, ¿no? Cuando las heces tienen presencia de restos alimentarios, a eso se le llama lientería. Los doctores le llaman lientería. Y también vemos que hay en las heces presencia de grasa. ¿Alguien sabe, doctores, cómo se llaman las heces grasosas, pastosas? ¿Alguien sabe cómo se llama ese término médico? Cuando las heces salen pastosas, grasosas. ¿Eso, chicos, cómo se llama? Esa es la famosa esteatorrea. Entonces, cuando yo en un caso clínico, ¿no? Y esto ya tienen que fijar, cuando ustedes se enfrenten ante un caso clínico con esteatorrea, con lientería, ustedes tienen que enfocar que el problema está en el intestino. Hay algo en el intestino que está, digamos, dificultando una buena digestión y una buena absorción de los nutrientes, ¿no? Porque no es normal que tú te comas una pierna de pollo y salgas como pierna de pollo, ¿no? Eso obviamente tiene que digerirse y tú tienes que absorberlo, ¿no? Y lo que ya no se absorbe, ¿no? Se eliminan por las heces. Entonces, esto ya me orienta de que algo anda mal a nivel intestinal. Entonces, vamos a ver rápidamente la fisiología intestinal. Por acá, ¿no? Un poco de histología, ¿no? A nivel intestinal vamos a encontrar unas criptas, unos surcos, por así decirlo, llamados las criptas de Lieberkühn, ¿no? Típica del intestino. Por ejemplo, vamos a encontrar que en el intestino también vamos a ver muchas vellosidades, y estas vellosidades van a estar formadas por microvellosidades, ¿no? Vamos a ver pliegues, por ejemplo, los pliegues circulares, estos que vemos acá, son los pliegues circulares, o también llamadas las válvulas de Kerckring, ¿sí? Pliegues conniventes, pliegues circulares o válvulas de Kerckring. Profe, ¿para qué sirven esto? Para la absorción. Eso es lo normal, ¿no? Que todo el intestino tenga en estos pliegues. Y mira qué te dice el caso clínico acá. Dice biopsia de duodeno, te dice atrofia de las vellosidades. Esto ya te está marcando algo, ¿no? De que es una paciente adulta con atrofia de las vellosidades. Profe, yo sé que las vellosidades sirven para absorber. Como yo tengo atrofia, profe, yo ya no voy a absorber los nutrientes. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la pacientita, ¿con qué va a venir? Mira, con lientería, con esteatorrea. Chicos, vamos orientando un poco ya el caso clínico. Entonces, tanto los pliegues, ¿no? O válvulas de Kerckring, como las vellosidades, como las microvellosidades, todos estos tienen una sola función, que es la de absorber todo lo que tú comas. Todo lo que tú comas se va a absorber gracias a estos tres, digamos, factores que tenemos acá. Los pliegues o válvulas de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades. Quiero que se den cuenta acá de algo muy importante. Miren, diferencias entre el intestino delgado y el colon o intestino grueso. Quiero que capten esto, miren. ¿Qué es lo que hay en el intestino delgado, profe? Vellosidades. Doctores, en el colon habrá vellosidades, no hay vellosidades, miren chicos. Lo único que hay en el colon son las criptas de Lieberkühn, que están presentes, pero miren cómo es la superficie del colon. Por eso es que en el colon no se absorben nutrientes. Lo que sí se absorbe, por ejemplo, es el agua, ¿no? Algunas vitaminas por ahí y algunos ácidos grasos, sobre todo de cadena corta. Pero el resto de nutrientes, todo lo que tú comes, todas las proteínas, la grasa, los carbohidratos, todo lo que tú comes, doctores, se absorben en el intestino delgado. Esa es la función del intestino delgado. Digerir el alimento y absorber ese alimento. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por tener la presencia de estas vellosidades. Entonces, si en un caso clínico te ponen paciente que en el duodeno no tiene vellosidades, perfecto. Ese paciente ya no va a absorber nutrientes porque ya no tiene vellosidades, ya no tiene estas válvulas de Kerckring, ¿no? Estas pequeñas válvulas, ¿no? Que tú ves por acá, estas pequeñas
regiones anillares, ¿no? Parecen anillos, ¿no? Circulares. Estas son las famosas válvulas de Kerpen, que su función es absorber. Si yo tengo un duodeno liso, sin estas vellosidades, obviamente ya no voy a absorber, ¿no? También voy a encontrar muchas células a nivel intestinal, por ejemplo, las células de absorción, las células caliciformes que van a producir el moco, células enteroendocrinas, ¿no? Que van a producir algunos neurotransmisores, las células regenerativas o madres, y algunas células que son las famosas células de Panet, ¿no? Que tienen una función inmunitaria. Por acá un resumen rápido de lo que es la digestión. Por acá tenemos arriba la digestión de los carbohidratos, ¿no? Un datito rápido de la digestión de los carbohidratos es que esto se inicia en la boca. La digestión de los carbohidratos, chicos, se inicia en la boca con la acción de una enzima que es la alfa-amilasa. ¿Ya? La alfa-amilasa, o también llamada tialina, es la que va a iniciar la digestión de los carbohidratos. ¿Y esto se inicia dónde? En la boca. ¿A quién va a degradar, profe? Al almidón. Y una vez que lo degrada el almidón, esto ya va a bajar, ¿no? Va a bajar hacia el estómago y al final va a llegar al intestino. Y a nivel del intestino va a llegar como esto, ¿no? Va a llegar como maltotriosa, maltosa y dextrinas. También se va a formar estas sustancias, la lactosa, por ejemplo, a nivel intestinal, y la sacarosa. Y todos estos van a tener enzimas que van a degradar, ¿no? Por ejemplo, profe, la sacarosa, ¿quién la va a degradar? La sacarasa. ¿En qué lo va a degradar? En glucosa y fructosa. Y esto es lo que tú vas a absorber. Esto es, profe, lo que va a ir a mi sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que haya absorción, primero tiene que haber digestión. Tú no puedes absorber algo grande. Tú tienes que absorber micronutrientes, no algo pequeño. Para que una comida, ¿no? Como un pollo a la brasa, no sé, como una pierna de pollo, se vuelva en algo pequeño en micronutrientes, primero tiene que haber digestión, ¿no? Tienen que actuar enzimas, el peristaltismo y muchos factores más. Y la glucosa y la fructosa, por ejemplo, se va a absorber, ¿no? En la lactosa, profe, ¿quién actúa? La lactasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una patología, por ejemplo, acá, ¿no? Que es la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué ocurre eso? Porque ya no tengo lactasa. En pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, son pacientes que no tienen lactasa, por ejemplo. Entonces, como no tienen lactasa, la lactosa ya no se va a degradar. Y en estos pacientes le va a caer mal, ¿no? El consumir lactosa. Y muchas enzimas más, ¿no? Al final, miren, lo que se va a formar es glucosa, galactosa y porifructosa. Y esto se va a absorber, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por acá te he puesto la digestión de proteínas, que es importante. La digestión de proteínas ya no se inicia en la boca, chicos. La digestión de las proteínas, profe, se inicia en ¿dónde? En el estómago. ¿Ya? Esta digestión de proteínas, profe, se inicia en el estómago. Con la acción de una enzima, ¿no? Primero sale como pexinógeno, que es algo inactivo. Y este pexinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se convierte en pexina. Y esta pexina es el que va a hacer toda la chamba a nivel del estómago. Y una vez que ya degradan digamos, las proteínas, esto va hacia el intestino delgado, ¿no? Básicamente el duodeno, para que actúen las otras enzimas. Del páncreas, y esto es importante para que ustedes más adelante aprendan pancreatitis, por ejemplo, del páncreas se liberan sustancias simógenas, o sea, profe, sustancias inactivas, por ejemplo, el famoso tripsinógeno. Cuando el tripsinógeno está afuera del páncreas, escuchen bien, ¿eh? Cuando el tripsinógeno está afuera del páncreas, recién ahí el tripsinógeno se convierte en tripsina. Profe, la pregunta es, ¿por qué el tripsinógeno no se activa dentro del páncreas? ¿Por qué? Porque dentro del páncreas hay una sustancia que es el inhibidor de la tripsina. Como dentro del páncreas yo tengo una sustancia que es el inhibidor de la tripsina, este de acá está bloqueando esta conversión. Por eso es que el tripsinógeno no se puede convertir en tripsina dentro del páncreas. Lo normal, profe, es que el tripsinógeno se libere y fuera del páncreas, o sea, en el duodeno, recién se convierte el tripsinógeno en tripsina. Profe, ¿por qué ocurre eso? Porque si esto de acá se activa dentro del páncreas, a eso se le llama pancreatitis aguda. Doctor, ¿cuál es la fisiopatología de la pancreatitis aguda? Una activación prematura de la tripsina. La tripsina en la pancreatitis aguda se activa dentro del páncreas y la tripsina es como que el director de la orquesta. Si se activa la tripsina, profe, se activa el resto. ¿Se dan cuenta? La tripsina es como que el jefe de la manada. Si él dice vamos, el resto lo sigue, ¿no? Es como que
el dueño de todo. Entonces la tripsina, si se activa dentro del páncreas, imagínense, ¿no? Como son enzimas, son sustancias que van a romper, ¿no? Van a catabolizar. Entonces van a comenzar a degradar el páncreas y eso te va a producir la pancreatitis aguda. Entonces, normalmente esto ocurre afuera, ¿no? Porque estamos hablando de la parte fisiológica. ¿Quién hace esta función? La enteroquinasa. La enteroquinasa hace que el tripsinógeno se convierta en tripsina. Y como te dije, activa el resto, ¿no? La tripsina activa de acá, mira, para que el quimiotripsinógeno se convierta en quimiotripsina, activa la proelastasa para que se convierta en elastasa, a las procarboxipeptidasas para que se conviertan en carboxipeptidasas. Como se podrán dar cuenta, es el gran activador. Ya hemos visto entonces la parte de la digestión, rápidamente vamos a ver la absorción para luego hablar rápidamente del síndrome de la mala absorción. Por acá miren este resumen, esta imagen es muy resumida, miren por acá la fructosa, ya ha sido pregunta examen. La fructosa se difunde o digamos se transporta por difusión facilitada. ¿Sí? Hay una proteína que va a hacer pasar a la fructosa, que es el GLUT tipo 5, ¿no? Ha sido pregunta examen también. ¿Cuál es el transportador de la fructosa? El GLUT tipo 5. En cambio, la glucosa y la galactosa se transportan gracias al sodio, ¿no? Gracias al sodio, por difusión simple, entra la glucosa y la galactosa. Muy bien. Por aquí los aminoácidos, miren los aminoácidos, el transporte es activo en ellos, o sea, ellos necesitan de su propia energía, no es un transporte activo, ¿no? Y los aminoácidos van a ingresar. Cuando son dipéptidos o tripéptidos, o sea, la unión de dos aminoácidos o tres, estos se transportan con hidrogeniones y van a ingresar. En cambio, en los ácidos grasos ocurre algo un poco más, más complejo por las características que tienen los lípidos, ¿no? Porque son liposolubles. Entonces, aquí hay dos cadenas de ácidos grasos, las de cadena corta y las de cadena larga. Y esta ha sido pregunta examen. Las de cadena corta se difunden por difusión simple. En cambio, las de cadena larga, estas van acompañadas o van dentro de la famosa micela, ¿no? Y estos, digamos, van a ingresar van a ingresar a la célula y en la célula se va a formar esta sustancia que es el kilomicrón. Y después, ¿a dónde van a ir? A los vasos linfáticos, no van a ir a la sangre, mira. Los carbohidratos, las proteínas, profe, ¿a dónde van? A la sangre, de frente van a la sangre. En cambio, los lípidos, chicos, sobre todo los de cadena larga y los monoglicéridos, estos van a los vasos linfáticos. Y luego que están en los vasos linfáticos, recién ahí van a los vasos sanguíneos. Entonces, también es una pregunta examen, ¿no? ¿Cuáles son los únicos monómeros que van primero a los vasos linfáticos y luego a los vasos sanguíneos? Son las micelas, ¿no? Que son parte de los lípidos, ¿no? Sobre todo los de cadena larga. En cambio, los de cadena corta, al igual que los aminoácidos, al igual que los carbohidratos, van de frente a los capilares sanguíneos, ¿ya? Van de frente a la sangre. Por acá les he puesto estas imágenes porque les he puesto ahí una pregunta, ¿no? El famoso café, así apréndanselo, café. Tanto el calcio, chicos, como el fierro, como el hierro, se absorben en el duodeno, que es la principal zona de absorción, el duodeno. Mira por acá, otra pregunta examen. Sales biliares y la vitamina B12, chicos, se absorben en el ilion distal. Entonces, profe, ¿qué pasa si a un paciente, doctor, qué pasa si a un pacientito le sacan, profe, el ilion distal? Le sacan la última parte del ilion. Ese paciente ya no va a absorber vitamina B12 y ya no va a absorber sales biliares. Y obviamente, al ya no tener vitamina B12, profe, ¿qué tipo de anemia va a ser? Una anemia megaloblástica, doctor, una anemia perniciosa. ¿Se dan cuenta? Al ya no tener sales biliares, profe, el paciente puede tener ictericia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. La vitamina B12 y las sales biliares, profe, se absorben acá, en el ilion distal. En cambio, el café, no se olviden el café, se absorbe en el duodeno, ¿no? Entonces, como está acá el calcio, profe, se absorbe en el duodeno. Y para eso necesitamos de una proteína que es la calvindina, por ejemplo, ¿no? Ahí está la calvindina. Y por acá las vitaminas hidrosolubles, ¿no? La que ha sido pregunta examen y quiero que aprendan, es que cuál es la vitamina hidrosoluble que se produce por difusión pasiva, es la única, la B6, ¿no? La piridoxina es la única que
se transporta por difusión pasiva, ¿no? El resto pues está ligada al sodio o gracias a proteínas, ¿no? Como la B12, por ejemplo, difusión facilitada. Chicos, ¿alguien sabe cuál es la sustancia que hace que la vitamina B12 se absorba? Es una sustancia que se produce en el estómago. ¿Alguien sabe cómo se llama? Para que se absorba la vitamina B12. Muy bien, doctora, ¿no? El famoso factor intrínseco, ¿no? El factor intrínseco hace que la vitamina B12 o cianocobalamina se absorba. Por eso es que acá ponen difusión facilitada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la única vitamina, que ha sido pregunta de examen, ¿eh? La única vitamina hidrosoluble que se, digamos, se difunde de manera pasiva es la vitamina B6, ¿no? La piridoxina. El resto o está ligada al sodio o en el caso de la vitamina B12 por difusión facilitada. Muy bien, ahora sí pasamos al famoso síndrome de la absorción, de la mala absorción, ¿verdad? Este síndrome en realidad, digamos, engloba un conjunto de patologías, ¿no? Como podemos ver acá, mira, hay causas intestinales, pancreáticas, por ejemplo, sobre todo la pancreatitis crónica, produce mala absorción, la fibrosis quística, ¿no? Que es una patología autosómica recesiva, eh, que está en el cromosoma 7, por ejemplo, y que se ve en los recién nacidos o en los niños, produce síndrome de mala absorción. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es una patología intestinal inflamatoria, ¿no? Una enfermedad celíaca, el sobrequecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿no? Por translocación bacteriana, la tuberculosis intestinal, el intestino corto, producen mala absorción. Por ejemplo, una gastritis, una cirugía gástrica van a producir mala absorción. La cirrosis hepática, chicos, por eso es que en el caso de la cirrosis, estadio final, los pacientes se vuelven, o los pacientes, perdón, bajan de peso. ¿Por qué? Por una mala absorción intestinal. En el caso de la cirrosis biliar primaria, que se presenta más en las mujeres, también causa mala absorción intestinal. Mira, ve, los pacientes diabéticos. Por eso es que los pacientes diabéticos pierden peso, ¿no? Por una mala absorción intestinal, pero ya de manera crónica, ¿no? Al final, un paciente diabético ya pierde peso. El hipertiroidismo, ¿no? Como ustedes sabrán, el hipertiroidismo son pacientes delgados, en cambio en el hipo son pacientes obesos, y en ambos hay mala absorción intestinal. Y los pacientes con falla cardíaca congestiva, ¿no? Sobre todo ya en el estadio final, son pacientes delgaditos, porque están produciendo una mala absorción intestinal. Entonces, como ustedes pueden ver, las causas son múltiples. Y esto es lo que más quiero que aprendan de esta lámina, chicos. La clínica. ¿Cuándo, profe, yo voy a sospechar de una mala absorción intestinal? Cuando un paciente venga con pérdida de peso. Profe, ¿por qué la pérdida de peso? Porque ya no va a absorber el paciente nutrientes. Profe, ¿por qué se llama mala absorción intestinal? Porque el paciente ya no va a absorber proteínas, lípidos, carbohidratos. Las células ya no se van a nutrir, entonces las células se van a morir y el paciente va a perder peso. Es por eso, ¿ya? Va a haber distensión abdominal, ¿no? Después de comer, sobre todo, al paciente se le va a hinchar la pancita, ¿no? Y el paciente va a decir, ¿no? Doctor, siento que se me infla la panza, ¿no? Eso se llama distensión abdominal. También va a tener evacuaciones, o sea, va a tener deposiciones diarreicas, obviamente, voluminosas, fétidas, postprandiales. O sea, después de comer va a ir al baño y el olor de sus heces van a ser horribles, ¿no? Fétidos. Va a haber lientería, chicos, ¿no? Los que les decía hace rato, ¿no? Heces con restos alimentarios, eso se llama lientería. Va a haber esteatorrea. Profe, ¿qué es la esteatorrea? Heces con grasas. A una heces grasosa, yo le llamo esteatorrea, ¿no? Sobre todo cuando las grasas en heces son más de 6 gramos, ¿ya? Y son pacientes con diarreas crónicas. Una vez que yo sospecho del cuadro clínico, acá les dejo por qué el adelgazamiento, ¿no? Por qué la esteatorrea, por qué hay una mala absorción de grasas, por ejemplo, porque el paciente, por ejemplo, tiene meoterismo, distensión, porque faltan glúcidos, ¿no? Diarreas. Profe, ¿por qué un paciente hace anemia, por ejemplo, ¿no? Porque ya no va a absorber hierro, porque ya no va a absorber vitamina B12, ácido fólico, ¿se dan cuenta? Profe, ¿por qué un paciente puede tener tetania? Porque ya no absorbe el calcio, por ejemplo, ¿no? Chicos, ¿dónde se absorbía el calcio? ¿Recuerdan? El calcio, el hierro, ¿en dónde se absorbe? Duodeno. En el duodeno, ¿verdad? En la primera parte del intestino delgado. Muy bien. Entonces, mira, incluso hasta neuropatías pueden hacer, ¿no? Porque ya no se va a absorber esta vitamina, la B6, ¿ya, chicos? Que produce, su déficit produce neuropatía diabética. Entonces, una vez que ya tienes el cuadro clínico,
Ahora vamos a hacer este diagnóstico, ¿no? Este algoritmo diagnóstico, miren. Y esto es típico ya de los pacientes adultos, ¿no? Tirando para adulto mayor. Cuando tú te enfrentas ante un síndrome de mala absorción, chicos, vas a hacer dos exámenes. Vas a solicitarle exámenes beta-carotenos en suero, si vas a cuantificar los beta-carotenos en el suero, o sea, en la sangre, y vas a hacer esta tinción de Sudán 3. Profe, ¿esto dónde lo voy a hacer? ¿En la sangre? No, esto lo voy a hacer en las heces. Vas a hacer un examen microscópico de heces y le vas a aplicar esta tinción, llamada la tinción de Sudán 3. Con respecto a los betacarotenos, los valores normales en el hombre son más de 160 y en la mujer más de 200. Profe, para yo hablar de un síndrome de mala absorción, ¿cómo tienen que ser los betacarotenos? En el hombre menos a 50 y en la mujer menos de 60. Y si nos vamos al caso clínico, ¿cuánto tiene acá la paciente? Mira, betacarotenos tiene 37 y es una mujer. Lo ideal sería tener más de 60, ¿no? Como está acá, mira, lo ideal, profe, es que tenga más de 60. Perdón, más de 200. Ella tiene 37. Entonces, con esto, nada más con este dato de beta-carotenos, ya estamos sospechando de un síndrome de mala absorción. Aplicamos también la técnica o la tinción de Sudán 3. Este, doctor, es el mejor método para detectar la mala absorción de grasas. ¿Cuándo va a ser positiva esta tinción de Sudán 3? Cuando en las heces yo encuentre más de 100 glóbulos de grasa de un diámetro mayor a 6 milímetros. Una vez que yo tengo estos dos exámenes positivos, confirmas tu síndrome de mala absorción. Y obviamente con esteatorrea. Siempre tiene que haber esteatorrea y lientería. Una vez que tú lo confirmas, aplica, doctores, este test. El famoso test, el test de la decilosa. Estoy muy preguntado, test de la decilosa. Profe, ¿para qué es importante la decilosa? Esto básicamente va a ser importante para diferenciar dos patologías. Patologías que indiquen alteración de la pared o patologías que indiquen una alteración intraluminal. Si la decilosa sale menos de 20, patología de la pared. Si sale normal o más de 20, patología o alteración intraluminal. Entonces, ¿para qué sirve este test? Simplemente sirve para diferenciar un trastorno intraluminal de un trastorno de pared. ¿Se dan cuenta? Y lo que va a hacer el gastroenterólogo es aplicar o dar 25 gramos de silosa disuelto en el agua. Y vamos a tomar muestra a la hora y a las 2 horas. Si sale menos de 20, patología de pared intestinal, y si sale normal o más de 20, alteración intraluminal. Entonces, esta fue incluso la pregunta examen, ¿no? Entonces, si volvemos al caso clínico, ya para terminar, chicos, vamos a leer, miren, esta es una paciente de 65 años, ya de la tercera edad, que hace 4 meses inició con distensión abdominal. Perfecto. Viene con distensión, viene con flatulencias, ¿sí? Viene con evacuaciones fétidas, presencia de restos de alimentos, o sea, lientería, viene con esteatorrea. Perfecto. Hasta ahí yo pienso en una mala absorción. Ha perdido peso, miren, ha perdido 8 kilogramos, ¿no? En los últimos 6 meses. Está con anemia la paciente, miren. La anemia puede ser por déficit de hierro, de vitamina B12, B6, perdón, B9, ¿ya? Las plaquetas son normales, el coprológico es normal, o sea, no hay bacterias, no hay parásitos, no hay nada. Y este es el dato, ¿no? En la panendoscopía que veo, mira, una duodenitis, o sea, una inflamación del duodeno con aplanamiento. Esto ya te está confirmando, ¿no? Aplanamiento de las válvulas. Como ya no tengo válvulas, profe, yo ya no voy a absorber. Por eso es que el diagnóstico fue un síndrome de mala absorción. Chicos, síndrome de mala absorción. En la biopsia yo estoy viendo atrofia, esto ya lo está confirmando, y los beta-carotenos están bajos, ¿no? Esto también ya te está confirmando. Y la decilosa es de 2.4 gramos a las 5 horas. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si leemos por acá, no dice, ¿no? La distensión abdominal es la manifestación clínica pivot para el diagnóstico de mala absorción, no. ¿Cuál es la manifestación clínica pivot? Doctores, es la esteatorrea. ¿Ya? Tiene que haber sí o sí esteatorrea para que piensen en una mala absorción intestinal. Por acá dice, la anemia se debe a la mala absorción de la vitamina B, acá es B12, ¿no? Acá es B2. Por atrofia del duodeno, chicos, ¿dónde se absorbe la vitamina B2?
En el duodeno eso es falso, ¿no? ¿Dónde se absorbe la vitamina B2? Ilion. Muy bien, ¿no? A nivel del ilion distal, sobre todo, ¿no? En la última parte del ilion. Entonces, por eso nada más descartamos esta clave B. Chicos, por acá de donde dicen, los niveles séricos de carotenos son el gol estándar. No, no son el gol estándar, ¿no? El gol estándar es la mejor prueba es el Sudan tipo 3, ¿no? El carotenos es la prueba de screening, pero no es el gol estándar. Y acá nos dicen, ¿no? La determinación de la D-silosa ayuda a diferenciar entre una alteración de pared o de luz. Este es perfecto, ¿no? Entonces, lo que les he dicho hace rato, la D-silosa es muy importante para diferenciar si es una alteración de pared o es una alteración intraluminal, ¿no? Como está acá en la diapositiva que yo les he puesto, ¿no? Entonces, ahí está la famosa D-silosa. Chicos, entonces espero haya sido productivo para ustedes esta pequeña charla. Eso creo que ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, normal, me la pueden hacer saber. Y comentarles también de que yo estoy dictando clases, repasos, ¿no? Todos los domingos, ¿no? Por ejemplo, este domingo toca cirugía, que tiene que ver mucho con gastro, ¿no? Entonces, para los que desean, ¿no? Ahí les dejo este pequeño post que le pueden tomar foto y me escriben al privado para darles un poco más de información, ¿sí? Muchas gracias también a los organizadores por la oportunidad. Bueno, muchas gracias por toda esta información, Jean-Pierre. Creo que ha sido de un gran aporte para no solamente los compañeros que han podido asistir, sino también para nosotros como organizadores y como también estudiantes de medicina. Y bueno, si hubiera alguna pregunta por parte de alguno de los participantes. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ok, veo que no hay ninguna pregunta. ¿Podemos dar un minuto por alguna pregunta, si alguien tuviera alguna pregunta para que vaya formulándola mientras que vamos alistando el link del post-test? Por favor, no vayan a estar saliendo. Un minuto, por favor. Bueno, ya habiendo pasado más o menos el minuto y viendo que no hay nadie que presente alguna pregunta, voy a proceder a hacerles el link del post-test. ¿Ok? Me pueden ir entrando y llenando, por favor. Si hay algún caso, no hubiera su nombre o algún problema que se presente al momento del llenado del post-test, me pueden pasar la voz y voy a tratar de solucionarlo lo más rápido posible para que puedan tener completo el post-test, ¿ok? Tienen más o menos 15 minutos para poder llenarlo. Por favor, no lo compartan por los grupos de WhatsApp, porque eso va a invalidar su certificado. Recuerden también que vamos a dejar la charla, el Zoom abierto, perdón, por el caso de